¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a observar en este pequeño video tutorial pues un ejercicio de resolución de lo que es el ejercicio o más bien los problemas de MRP, ¿no? Como bien saben, o los que no sepan, el MRP pues es el plan de requerimiento de materiales, ¿no? Este plan de requerimientos de materiales pues es el plan el plan que realiza lo que es en este caso la empresa para poder producir lo que son sus artículos, ¿no? Dependiendo del tamaño de la empresa, el giro y el tipo de producto pues que ésta maneje, pues va a ser la complejidad de ese plan de requerimiento de materiales, ¿no? O de ese MRP de cada producto. En este caso vamos a observar pues un ejemplo sencillo, ¿no? Muy básico, cómo se realiza pues este MRP o este plan de requerimiento de materiales, pues para este caso específico, para lo que es pues esta tijera, ¿no? Esta tijera pues se compone como valga la redundancia, componente principal o producto final, pues la misma tijera, ¿no? Esta tijera a su vez tiene unas partes pues que la conforman, las cuales son pues podemos decir que el lado derecho o la parte del lado derecho, ¿no? Lo que es la parte del lado izquierdo y en este caso pues lo que es el tornillo o un tornillo, ¿no? Este sería pues el desglose, ¿no? De lo que es nuestra tijera, y lo podríamos pues llamar algo así como la explosión de materiales, ¿no? Que pues vamos a tener del producto, ¿no? Vamos a tener a su vez también lo que son niveles, donde el primer nivel o el nivel cero pues sería el producto final ya de lo que es nuestra tijera. El nivel uno pues son las partes que lo componen directamente para poder formar pues el producto final. Si nosotros tuviéramos a su vez otros productos o subproductos pues debajo de cada uno de estos, pues ya tendríamos un nivel número 2 y pues con sus respectivos pues árbol ahí genealógico, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Acá tenemos también pues esta imagen que es básicamente la misma, con las cantidades que vamos a ocupar para poder producir pues nuestro producto final o nuestra tijera, pues en función de los componentes pues que vamos a necesitar, ¿no? Del lado derecho, o la agarradera del lado derecho, si le quieren llamar, pues vamos a ocupar solamente uno, ¿sí? Del lado izquierdo vamos a ocupar también una, y los tornillos que vamos a tener mostrados aquí, pues vamos a necesitar dos, ¿no? Ya estas cantidades, pues obviamente pues se van a sumar a lo que es el ensamble que vamos a hacer para poder producir ya una tijera o un producto final que vamos a tener, ¿no? Bueno, eso es un poquito de explicación, ¿no? Acerca de lo que es el MRP, es decir, cómo pues podemos descomponer en subcomponentes el producto final para ver pues cuántos productos del subcomponente necesitamos para poder producir el producto final, ¿no? Aquí tenemos también una tabla que es sumamente importante, porque pues esta nos va a decir cómo se comporta cada uno de nuestros productos. Por ejemplo, tenemos la tijera, que es la tijera o nuestro producto final, que es este de aquí, y tenemos que el tiempo de entrega para esa tijera o lead time, como le llaman en las empresas, pues va a ser de uno en la unidad de tiempo que estemos trabajando. En este caso vamos a manejar lo que son semanas. Aquí ahorita vamos a ver nuestras tablas, pero básicamente pues lo vamos a manejar en semanas, ¿no? Lo puedes manejar en mes, en días, en años, en lo que tú pues te sientas más cómodo, para que puedas relacionar el producto con pues ya las exigencias que vas a tener del mercado, ¿no? Bueno, tenemos aquí también lo que es el tamaño del lote. Hay productos que se manejan lote a lote o lote por lote, como lo tenemos manejado aquí, y esto quiere decir que realmente la cantidad que necesitemos de ese material es lo que nos van a abastecer, ¿no? ¿Sí? Hay productos o subproductos en este caso, pues que no van a ser lote a lote, que en este caso nos van a pues surtir o abastecer de cierta cantidad en específico, como por ejemplo el lado derecho, pues nos dice que son lotes de 40 piezas, es decir, si yo ocupo
20 piezas, a mí me van a abastecer lotes de 40 piezas, ¿no? El tornillo nos dice que son lotes de 100 y el lado izquierdo, que sería pues son lotes de 120, ¿no? Pues son en esas cantidades o en esos múltiplos que nosotros tenemos que pedir, ¿no? Tenemos lo que es el inventario disponible inicial, en este caso pues es cuántas piezas tenemos al inicio de nuestra planeación y con la cual podemos contar para pues realizar nuestros ejercicios, ¿no? Sí, lo que son recepciones programadas. Hay algunos productos que en cierta semana o en cierta unidad de tiempo nosotros vamos a tener programado recibir pues material de ese producto y pues va a haber casos que tengamos y va a haber casos que no tengamos recepciones programadas como en este ejemplo, ¿no? Tenemos por último, y no menos importante, de hecho es importantísimo, lo que es el inventario de seguridad o safety stock. Los productos en las empresas normalmente tienen un inventario de seguridad que es como un colchón, le llaman allá. En dado caso de que te quedes sin existencias de ese producto, pues tú tengas a reserva pues un inventario de seguridad, es decir, que tengas piezas a disponer por si pues ocurre, no sé, ¿no? Alguna emergencia, te quedaste sin piezas y llegó un cliente y te pidió más, etcétera, ¿no? Aquí puedes disponer de estas mismas piezas en dado caso que tengas un inventario de seguridad. La tijera tiene un inventario de 5, los tornillos tienen un inventario de 8. Tanto el lado derecho como el lado izquierdo nos dicen que no manejan pues inventario de seguridad. Para esto pues yo creo que debiste haber pasado por el tema de inventarios para que conozcas a detalle estos conceptos, ¿no? Bueno, sería todo de nuestra tabla y esta tabla o estos datos los vamos a pues ocupar pues en nuestro plan de requerimiento de materiales que vamos a hacer. Bueno, lo que tenemos que hacer aquí pues es primeramente iniciar con nuestro producto final, ¿no? Que es nuestra tijera, ¿no? Esta tijera pues va a tener ciertos requerimientos, ¿no? Del cliente. En este caso en la semana 7 nos dice que nos piden 20 piezas de esa tijera. Para la semana 9 vamos a tener 40, para la semana 11 20 y en la semana 13 10. Yo tengo que planear cuántos productos, cuántas órdenes liberar de cada producto para poder yo cumplir con mi cliente con estas unidades en el tiempo pues que me lo está marcando, ¿no? Bueno, vamos a iniciar aquí una semana antes. Por lo regular se maneja una semana antes para pues cubrir adecuadamente lo que es pues nuestra planeación y tener un buen horizonte, ¿no? Bueno, vamos a empezar aquí como inventario, bueno, requerimientos brutos, ¿no? En la semana 6 no tenemos el requerimiento bruto, básicamente pues son los pedidos que vamos a tener de nuestros clientes, ¿no? Tenemos un inventario inicial, sí, lo tenemos en esta semana, dice que tenemos un inventario inicial de 30, ¿no? Estos 30 lo podemos pasar para acá o lo puedes formular o lo puedes poner manualmente, ¿no? Normalmente el de la semana antes de tu planeación, el inventario inicial va a ser igual pues al inventario también final, ¿no? Es decir, iniciaste con 30, como no produjiste, no hiciste nada, pues esos 30 los pasamos directamente para acá, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver si lo estamos tomando correctamente. Sí, aquí están estos 30. Voy a hacer un poquito más pequeña la pantalla, ¿no? Para tener un mejor horizonte, ¿no? De planeación. Bueno, estos 30 los pasamos como inventario inicial, como inventario inicial de la semana que vamos a estar, ¿no? Es decir, el inventario final de la semana anterior siempre va a ser igual al inventario inicial pues de la semana próxima, ¿no? O de la que vamos a estar en este caso planeando. Por lo tanto le vamos a poner que esta celda sea igual a esta celda o lo ponemos manualmente, ¿no? Bueno, inventario final de la semana anterior es igual al inventario inicial de la semana pues que vamos a estar ya entrando, ¿no? Esto como va a quedar formulado, yo lo puedo perfectamente arrastrar, es decir, siempre esta semana, por ejemplo, va a ser igual a la semana, el inventario final de esta semana va a ser igual a el inventario final de la semana 8 va a ser igual a al inventario inicial de la semana 9 y así sucesivamente, ¿no? Bueno,
tenemos aquí pues que poner las recepciones programadas, es decir, ver si hay recepciones programadas. En este caso, pues ninguno de los materiales pues tenemos recepciones programadas, por lo tanto o lo dejamos en blanco o lo ponemos en cero, como se te haga más fácil, ¿no? Si lo dejaste en cero, pues nada más lo puedes recorrer, ¿no? Y ahí te queda, ¿no? Siempre, es decir, siempre vamos a tener cero, es decir, no vamos a tener recepciones programadas, ¿no? Bueno, inventario de seguridad. Te dice que el inventario de seguridad, si tenemos 5 piezas, ¿no? Ahí está. Vamos a decirle que es 5. Y ese 5 lo puedo arrastrar perfectamente. Primeramente voy a anclar lo que es la fórmula, es decir, voy a fijar que siempre sea la misma cantidad, ¿no? Le doy con el F4, se ponen los símbolos de pesos, se ancla la celda. Y de esta manera, al arrastrarla, siempre pues va a tomar la misma cantidad, ¿no? Es decir, siempre va a ser esos 5 de esa celda G4, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. Bueno, siguiente dato, te dice requerimientos netos. Estos requerimientos netos son diferentes al requerimiento bruto. El requerimiento bruto es únicamente lo que te están pidiendo, ¿no? Lo que te está pidiendo el cliente. El requerimiento neto es lo que te pide el cliente, pero descontando lo que son inventarios iniciales y también sumando lo que son inventarios de seguridad si es que los tienes, ¿no? Aquí te puse una nota, nos dice que el requerimiento o es cero o es positivo, ya que al estar negativo nos indica que no tenemos requerimiento. Debido a eso ponemos un condicional que ahorita vamos a explicar cómo se pone, ¿no? Entonces, la fórmula nos dice que requerimiento neto es igual a requerimiento bruto menos el inventario inicial y le sumamos a eso lo que es el inventario de seguridad. En estas dos fórmulas que tenemos aquí, tanto requerimiento neto como inventario final, las puse aquí arriba para mayor facilidad, ¿no? Y que no tengamos que recurrir a la nota para estarnos fijando, ¿no? Entonces nos ponemos en la celda y nos dice que requerimiento neto es igual al requerimiento bruto. Entonces le ponemos que es el requerimiento bruto, menos el inventario inicial, que es este. A todo eso le vamos a sumar el inventario de seguridad, que son estos 5 que tenemos acá, ¿no? Y te da menos 5, ¿no? Aquí nos decía la nota que o es 0 o es positivo el valor. ¿Por qué? Porque el requerimiento neto es básicamente lo que nos están pidiendo, pero tenemos que contar si tenemos piezas en nuestro almacén como inventario inicial y si tenemos también un inventario de seguridad. Acá lo podemos ver, ¿no? ¿Por qué nos da este menos 5? Este menos 5, que es bueno, el 30 se va para acá. Aquí hay una diferencia, ¿no? Es decir, me piden 20, yo tengo 30. Entonces, esta diferencia que van a ser 10 piezas, es decir, yo voy a quedar con 10 piezas positivo. Me pediste 20 y como yo tengo 30, me quedan 10 todavía, pues para ofrecer, ¿no? O como inventario final, si lo quieres ver así. Pero aquí nos dice que tenemos que considerar, de esas 10 piezas, tenemos que considerar 5 para nuestro inventario de seguridad. ¿Sí? Entonces ya no tengo 10, sino voy a quedarme con solamente 5 piezas, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué sale negativo? Bueno, el negativo sale porque como es requerimiento, es decir, ¿cuántas te están solicitando? Pues aquí te dice que te solicitan menos 5, es decir, no tienes requerimientos. Si fuera positivo, si fuera un 1, un 2, un 5, ahí te dijera pues que te están pidiendo realmente o una, o 5, o 10, o las piezas que te marque, pero siempre y cuando salga positivo el valor. Entonces, aquí pues a mí no me conviene que me salga menos 5. No es tanto que no me convenga, sino que visualmente yo a lo mejor me puedo perder, ¿no? Ver un menos 5. Y aquí vamos a poner un condicional, el cual nos va a decir que si el número sale negativo, es decir, o es 0, o si es menor que 0, que me lo ponga como 0. Es decir, los negativos me los va a seguir poniendo como ceros, es decir, no voy a tener requerimientos netos, ¿no? Entonces, ¿cómo pongo esto? Voy a agarrar esta fórmula, bueno, estas 3 celdas que yo tenía y las voy a copiar, ¿sí? Control C o clic derecho y copiar. La elimino y voy a poner un condicional con, si tienes el Excel en inglés, pues es con el if. Si lo tienes en español, pues es un si, ¿no? Le voy a decir si
esto, que era la fórmula que ya había empleado yo, es menor o igual. Voy a cambiar aquí mi teclado porque no sé cómo sacar el símbolo de menor o igual con el teclado en español, ¿no? Entonces, si esto es menor o igual que 0, aquí está la prueba lógica. ¿Qué va a pasar si esto es menor o igual a 0? Yo voy a dividir con una coma. Si esto es menor o igual a 0, yo quiero que no me pongas el negativo, yo quiero que me pongas un 0, ¿sí? Es decir, si es menos 10, me va a poner 0. Si es menos 5, 0. Si es menos 1, 0, ¿no? Si eso es menor o igual a 0, pues pónmelo 0. Si no, con la coma, ¿qué va a pasar? Pues ponme la diferencia o lo que ya habías calculado originalmente, ¿no? Es decir, me va a poner, si es positivo, me va a poner realmente el valor, ¿no? Cierro paréntesis y le doy un enter, ¿no? Repito, si esto, que era esto, ¿no? Lo de requerimiento bruto menos inventario inicial más inventario de seguridad, si esto es menor o igual a 0, no me vas a poner negativo, es decir, me vas a poner un 0. De caso contrario, pues me lo vas a dejar igual como sale el valor, ¿no? Por eso copié y pegué la fórmula, ¿no? Le vas a dar un enter y si te fijas ya no te aparece el 0. Ahora te aparece, ya no te aparece el menos 5, ahora te aparece un 0, ¿no? Entonces, esta fórmula la voy a agarrar y la voy a arrastrar hacia acá, ¿no? Ahorita de momento te van a aparecer algunos números, pero recuerda que estamos considerando los datos de aquí, por lo cual pues estos datos todavía no son muy reales, ¿no? Entonces solamente nos quedamos aquí, ¿no? Bueno, espero ya haya quedado claro esto. Vámonos con la liberación de orden, ¿no? Aquí la liberación de orden, pues vamos a ver qué tanto tiempo nosotros tenemos que liberar una orden. Aquí el tiempo de entrega, pues nos dice que es de 1. Entonces ahorita vamos a ver cómo se hace eso de la liberación. Pero de momento lo vamos a dejar así, ¿no? Primero vamos a hacer el inventario final para que tengamos bien claro el contexto, ¿no? Bueno, aquí para el inventario final, vamos a ver para que se mire bien la nota, nos dice que el inventario final es igual al inventario inicial más las recepciones programadas más el tiempo de entrega o la liberación de la orden menos el requerimiento bruto, ¿sí? Que vamos a estar teniendo, ¿no? Bueno, entonces vamos a considerar cómo vamos a quedar o con cuántas piezas vamos a quedar pues en esta primer semana de planeación, que sería la que ya tenemos requerimientos, ¿no? Nosotros estamos planeando desde las 6, pero las 7 realmente pues es donde iniciaríamos ya a producir, ¿no? Entonces, esta misma fórmula te la puse acá, ¿no? Para que no nos causara pues ningún inconveniente. Por ahí te puse también pues una nota, nos dice que el tiempo de entrega varía dependiendo el ítem o ítem. El ítem pues nos vamos a referir al producto, ¿no? Ahí les puse también, si por ejemplo el tiempo de entrega es de 1, la liberación de la orden tiene que ser una semana antes. Si el tiempo es de 3, la liberación de la orden se hace 3 semanas, ¿no? Con anticipación. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Ahorita para la fórmula vamos a poner el tiempo de entrega o la liberación de la orden. La liberación de la orden es esta, ¿no? Entonces, si nos dice que nosotros debemos liberar una orden, por ejemplo, en esta semana me dice que me hacen falta o me van a hacer falta o me están pidiendo 5 piezas. Esas 5 piezas yo las tengo que liberar una semana antes. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de entrega, mira, que tenemos, ¿sí? Entonces yo tengo que liberar la semana, o más bien las piezas, una semana pues con anticipación para respetar el tiempo de entrega que tenemos aquí, ¿no? ¿Sí? A su vez, pues todos tienen tiempos de entrega pues diferentes. Bueno, estos dos tienen tiempo de entrega 2, entonces ya sería el lado derecho con 2 semanas de anticipación en vez de una, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a entrar más a detalle a eso, ¿no? Vamos a hacer lo que es el tiempo, el inventario final, ¿no? Aquí nos dice que la fórmula es el inventario inicial, que el inventario inicial son estos 30, más las recepciones programadas. Estas recepciones programadas son estas, en este caso pues no tenemos, ¿no? Más el tiempo de entrega o la liberación de la orden. Aquí les comentaba, si yo estoy en esta semana y el tiempo de entrega de este componente es de 1, es decir, de una semana, pues yo tengo que sumar el tiempo de entrega o la liberación de órdenes que tenga, si es que las tengo.
para este ejercicio no tengo, pero lo voy a poner de todas maneras formulados porque lo voy a arrastrar y me va a tomar en automático pues el dato que tenga aquí si es que lo tengo, ¿no? Entonces yo estoy en esta semana, el tiempo de entrega es 1, entonces lo voy a hacer con una semana de anticipación y a esto le voy a restar lo que es el requerimiento bruto, que básicamente es este, ¿no? Los 20 que nos solicitaban. Una vez ya formulado, le doy un enter y aquí me dice pues que pues son 10, ¿no? Muy bien, vamos a seguir. Aquí nos dice que pues no voy a ocupar piezas o liberar órdenes en esta pieza porque mi inventario final era de 10. Entonces estos 10, como es el inventario final de esta semana, se va a pasar como el inventario inicial de esta semana. Como no tengo requerimientos, si te fijas, pues no tengo requerimientos brutos ni tampoco netos, entonces pues ya pasaría. Esta fórmula la agarro y la arrastro hacia allá y ahí me queda, ¿no? Bueno, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, ya tenemos casi todo si te fijas aquí, ¿no? Aquí nos dice que el requerimiento neto de la semana 9 va a ser 35, ¿sí? Entonces, como el tamaño del lote de la tijera es lote a lote, es decir, lote por lote, o las piezas que yo ocupe son las que tengo que pedir, pues yo pediría estos 35 directamente. Como voy a quedar corto con estos 35, yo voy a liberar una orden para pues tenerlos aquí, es decir, esos 35 los pido aquí para pues tenerlos directamente acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente lo importante, por así decirlo, o lo que tenemos que determinar es cuándo tenemos que liberar órdenes, para qué componente y en qué cantidad lo vamos a hacer. Para la tijera yo necesito 35 piezas, liberar una orden de 35 piezas en la semana 8, para que esas 35 yo las tenga listas en la semana 9, que es cuando los voy a ocupar. Si te fijas aquí, voy a ocupar 20, entonces estas 20 yo las necesito acá y como el tiempo de entrega es de una semana, pues yo las solicito aquí, ¿no? Libero una orden, ¿no? Si te fijas, pues acá me quedan estos 10, que son las que ocupo, las pido directamente una semana antes, ¿no? Bueno, aquí pues podemos hacer también un condicional para no estarlo haciendo pues manualmente. Si te fijas, yo pido, bueno, yo elimino incluso elimino también, y puedo formularlo también con una fórmula de sí, ¿no? Con un condicional, ¿no? Yo le puedo poner si ¿qué valor? Si este valor es positivo, ¿no? En este caso le puedo poner mayor o igual que 0. Yo lo voy a poner aquí. Mayor. Voy a cambiarla acá para ponerle el igual. Mayor o igual que 0. ¿Qué me va a poner? Si ese dato es mayor o igual que 0, es decir, es positivo, ponme el valor que esté aquí, ¿sí? De caso contrario, es decir, si no es mayor o igual a 0, pues hazlo 0, ¿no? Así como lo tenemos. En este caso, si es positivo me lo va a poner y si no, me lo va a dejar como 0, ¿no? Le pongo un enter y si te fijas son estos 35. Ya puedo arrastrar todo esto hacia acá y si te fijas, pues me pone exactamente lo mismo, ¿no? Que voy a estar ocupando. Si aquí hubiera un 5... bueno, está formulado. Si hubiera un 5, aquí también me pusiera un 5, ¿no? Y lo que voy a necesitar pues es esto, ¿no? Este renglón que es el que pues realmente nos va a interesar, ¿no? ¿Por qué? Porque es cuando nosotros vamos a solicitar una orden y en qué cantidad, ¿no? La vamos a solicitar una orden la semana 8 de 35 piezas para yo tenerlas lista en la semana 9, ¿no? Bueno, muy bien. Aquí ya terminamos con la tijera, que es el componente final o el componente principal, y nos vamos con los subcomponentes, que son en este caso el lado derecho. El lado derecho, pues tenemos este comportamiento del lado derecho, tenemos un tiempo de entrega de 2, es decir, nuestras órdenes se van a liberar con 2 semanas de anticipación.
tenemos un tamaño de lote de 40, es decir, vamos a estar pidiendo en múltiplos de 40 piezas, inventario disponible de 15 y no tenemos ni recepciones programadas ni inventario de seguridad, ¿no? Vamos a hacerlo hacia abajo, ¿no? Muy bien, aquí hay que considerar esto. Las liberaciones de las órdenes, que es este renglón, que son 35, 20 y 10 en estas semanas, son los requerimientos brutos que yo voy a tener del subcomponente, ¿no? Que en este caso pues es la tijera, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda, el producto final, que es pues lo subcompone pues estos tres, ¿no? Es decir, lo que yo pida de va a ser el requerimiento de estos tres, ¿no? Entonces lo podemos formular diciendo que este requerimiento bruto de la semana 1 va a ser igual a la liberación de la orden de la semana 1, ¿sí? De esta manera voy a arrastrar lo que es la fórmula y estos van a ser mis requerimientos brutos del subcomponente, es decir, cuando yo voy a liberar una orden. Yo pido 35 piezas aquí para que me las tengan listas para acá, y estas 35 piezas es el requerimiento que yo voy a ocupar, por ejemplo, de este subcomponente, ¿no? Y a su vez de los demás subcomponentes que van a formar la pieza final, ¿no? Bueno, espero haya quedado claro a qué nos referimos con eso, ¿no? Bueno, entonces a su vez pues hago exactamente lo mismo, ¿no? Sí, pero con estos requerimientos, ¿no? Que son estos en esta semana, ¿no? Entonces vamos a planear una semana antes y aquí tenemos nuestro inventario inicial. Nuestro inventario inicial del lado derecho era que son los 15. Tenemos recepciones programadas, no, ni tenemos inventario de seguridad, ¿no? Es decir, 0 y 0, ¿no? Igual esto pues todavía no es necesario ponerlo, pero pues si quieres lo puedes dejar, ¿no? Requerimientos netos, pues todo esto no, solamente lo que ocupamos es inventario inicial e inventario final, ¿no? Entonces el inventario inicial que vamos a tener aquí va a ser igual al inventario final, y este inventario final de la semana 7 es igual al inventario inicial pues de la semana 8, que es donde vamos a entrar, ¿no? Entonces, como ya lo formulé, ya nada más lo puedo arrastrar igual que hice acá, ¿no? Recuerda, acá solamente arrastré y acá también, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí empezamos. En esta semana 8 no tenemos recepciones programadas, no tenemos tampoco inventarios de seguridad, que eran estos dos. Requerimientos netos, aquí pues vamos a aplicar la misma fórmula de arriba, ¿no? Yo me voy a traer las formulitas que traía en la parte de arriba, que son estas, para pues que no nos cause confusión, ¿no? Déjame, las voy a poner un poquito más para abajo. Aquí las voy a poner, ¿no? Ahí está. Requerimiento neto, entonces va a ser igual que lo mismo. Aquí está. Requerimiento bruto, que es menos el inventario inicial, más el inventario de seguridad, si es que lo tengo. En este caso, pues no lo tengo, ¿no? Ahí está. Yo ocupo o requiero de momento lo que son pues esos 20, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues me piden 35, yo tengo 15, ¿no? ¿Sí? Yo tengo 15. Entonces, estos 15 pues no me van a alcanzar, me van a faltar 20, ¿no? Que es el requerimiento neto. Aquí la liberación de la orden ya no va a ser con una semana de anticipación, aquí son 2, si te fijas son 2, ¿no? Entonces van a ser con 2 semanas de anticipación. Yo tengo que pedir esas 20, 1, 2, por acá, mira, liberación de la orden, esas 20 las pido aquí, ¿sí? Entonces con ese dato puedo calcular el inventario final, que aquí tengo la fórmula, ¿no? Nos dice que el inventario final es igual al inventario inicial, que es que está aquí, más recepciones programadas, si es que las tengo, no las tengo, más, en este caso, el tiempo de entrega o la liberación de la orden, ¿no? El tiempo de entrega, pues en este caso va a ser con 2 semanas, 1, 2 aquí, ¿sí? En este caso le pusimos 20, pues es cuando se va a liberar la orden por estas 20. Y a eso le restamos lo que es el requerimiento bruto, que son estas 35. Al darle enter, pues pido 20 y acá me queda, ¿no? Ojo, aquí algo importante que no se nos pase, ¿no? Que ya se me estaba pasando. Como no es lote a lote,
Acá habíamos comentado que la tijera sí era lote a lote, es decir, yo ocupo 20, pido 20, ocupo 25, pido esas 25, pero el componente del lado derecho no son 20 ni 25, son 40, ¿no? Es decir, yo tengo que hacerlo en múltiplos de 40. Si ocupo 20, no voy a pedir 20, solamente me van a abastecer en múltiplos de 40, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa manera, pues ya tendríamos pues nosotros nuestro lote, ¿no? Entonces, esta fórmula, como ya está fija, la agarramos y la arrastramos, ¿no? Requerimiento neto también lo puedo arrastrar, ¿sí? Porque era lo que ya teníamos, ¿sí? Ojo aquí, ¿no? Menos 20, recuerda que habíamos hecho acá arriba, este requerimiento neto pues lo habíamos puesto un condicional, el de sí, lo podemos de la misma manera ponerlo aquí. Le vamos a copiar esta fórmula, control C, lo eliminamos y le ponemos, si esto es menor, déjame cambio el teclado, o igual que 0, ¿qué va a pasar? Me vas a poner un 0, ¿sí? No me lo vas a poner negativo. Si no, es decir, si es positivo, pues pones pues lo que te salga de la fórmula, ¿no? Entonces aquí cierro el paréntesis. Creo que me fui con algo mal. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Si esto es menor o igual, déjame cambiar el teclado otra vez, es igual que 0, lo vas a poner como 0. Si no, vas a poner la diferencia, ¿no? Ahí está. Son 20 y solamente arrastro, y esos menos 20 que aparecen en la semana 9 se van a hacer 0, ¿no? Ahí está, ¿sí? Estos dos también los puedo arrastrar porque siempre van a ser iguales. Y lo que te voy a ver aquí es pues cuando yo voy a tener requerimientos netos, es decir, con estos 40 cubro estos requerimientos de la semana 8. Me voy y hasta la semana 12 voy a tener requerimientos de 10 porque estoy negativo también en el inventario final. Entonces aquí lo que tengo que hacer es, como ocupo 10 la semana 12, yo voy a pedir 2 semanas de anticipación y pido por lotes de 40 piezas, ¿no? ¿Sí? Con esos 40, si te fijas, ya quedo pues ok las demás semanas, ¿no? de lo que es este subcomponente, ¿no? Entonces aquí lo que me interesa pues es esto, ¿no? ¿Sí? Cuándo libero una orden o cuándo tengo que liberar una orden, cuándo tengo que pedir piezas y en qué cantidad lo voy a hacer. Voy a pedir 40 piezas en la semana 6 y 10 piezas en la semana 40 piezas en la semana 10, ¿no? 6 piezas al revés, 40 piezas en la semana 6 y 40 piezas en la semana 10, ¿no? Bueno, hasta aquí pues ya llevamos el componente final y el subcomponente lado derecho. Aquí lo que vamos a hacer, voy a agarrar estas fórmulas porque las voy a seguir ocupando. Vamos a hacer del subcomponente tornillo, en este caso es ¿no? Aquí pues también el tornillo cambia un poquito lo que son sus datos, que son estos de aquí. Tenemos un tiempo de entrega de 2, también como el lado derecho, tamaño del lote, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos pide, ¿no? Aquí el tornillo, como es un subcomponente también es un nivel 1 del componente final, que es pues también los requerimientos que vamos a tener o la liberación de órdenes de la tijera, que eran estos, van a ser los requerimientos brutos de lo que es el tornillo, así como lo hicimos acá arriba, ¿no? Es decir, los requerimientos brutos del tornillo, como es inmediatamente pues el subcomponente que le sigue o del nivel 1, pues van a ser igual que en el lado derecho, ¿no? Entonces, requerimientos brutos es igual a la liberación de orden que tenga acá en el tornillo, ¿no? Entonces me voy, arrastro y si te fijas pues van a ser los mismos requerimientos que vamos a tener aquí, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a hacerlo un poquito más rápido para hacerlo más ágil el video y pues que no te termines durmiendo, ¿no? Entonces vamos a planear una semana antes, inventario inicial. ¿Cuánto es el inventario inicial pues en este caso de los tornillos? Inventario inicial es ¿no? 8.
Ahí está. ¿Sí? Entonces, estos 8 pasan también como inventario final de esta semana, ¿no? No tenemos producción o requerimientos. Muy bien. Entonces, el inventario inicial de la semana 8 es igual al inventario final de la semana anterior, ¿no? Que son esos 8, ¿no? Deja comprobar si eran 8. Sí, son 8. Ahí está. Bueno, entonces, como esto está formulado y siempre va a ser así, lo arrastro. Recepciones programadas, no tengo recepciones. Inventario de seguridad, vamos a checar acá a ver si no tenemos. Inventario de seguridad, sí, tenemos 8. ¿Sí? Entonces lo ponemos aquí. Inventario de seguridad, bueno, lo podemos formular, ¿no? Vamos a decir que son estos 8. Y recuerda, si lo vas a arrastrar, fijar la celda porque estos no van a cambiar, ¿no? Entonces lo agarras, le das F4 y ahí está, ¿no? Al arrastrarlo, pues siempre te va a dar la misma celda, ¿no? Recepciones programadas, pues estas también las arrastramos, siempre van a ser 0. Requerimientos netos, pues acá está la fórmula, ¿no? Igual. Requerimientos brutos, bueno, requerimientos netos es igual a requerimientos brutos menos el inventario inicial más el inventario de seguridad, si es que lo tenemos. Aquí está. Sí. 35. Estos voy a ocupar 35 piezas. Si quieres de una vez, pues hago el inventario final. O bueno, igual lo podemos hacer aquí de una vez, lo de las recepciones, las liberaciones de las órdenes, ¿no? Entonces, vamos a ver, ocupo 35 piezas. Y el tiempo de entrega son 2, ¿no? Es decir, con 2 semanas de anticipación voy a pedir esas 35. Es 1, 2. Aquí las voy a pedir. Voy a poner 35. Y voy a calcular, pues, el inventario final, que en este caso va a ser inventario final es igual a inventario inicial, que es este, más recepciones programadas, que son estas, más el tiempo de entrega o la liberación de las órdenes, que son estas, menos el requerimiento bruto. ¿Cuál es el requerimiento bruto? Esos 35. Voy a dar un enter y ya puedo perfectamente pues arrastrar la fórmula, ¿no? Sí, entonces esto, como siempre va a ser igual, aquí puedo ponerlo del condicional para que no me salga negativo, ¿no? Copio esto y le pongo si, vamos a cambiar aquí el teclado, si esto es menor, vamos a cambiarlo de nuevo, o igual que 0, pone un 0. Caso contrario, me pones la diferencia de esa fórmula. Ahí está, te quedan los 35. Los arrastras porque ya va a estar formulado y de esa manera pues ya te eliminas lo que son los ceros, ¿no? Ojo, 35, ¿no? No son 35, ¿sí? Hay que estar atentos ahí. Las liberaciones de órdenes de los tornillos van a ser en múltiplos de 100 piezas porque no es lote a lote. Entonces aquí, si yo ocupo 35, forzosamente yo tengo que tener o pedir mínimo 100 piezas, ¿no? Y ahí está, si te fijas, con solamente 100 piezas que pidamos de tornillos la semana 6, vamos a cubrir todo nuestro programa de producción, ¿no? Todos nuestros requerimientos de materiales, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya terminamos. Nos vamos con el último subcomponente, ¿no? En este caso vamos a ponerlo acá abajo. Le voy a poner para que se ponga el título en automático que esa celda sea igual a lo que haya en esta celda, ¿no? Para que nos aparezca también el lado izquierdo. Con la brocha copio el formato y vamos a poner los datos, ¿no? Para no estarnos subiendo, voy a copiar esto, lo voy a pegar como imagen, le voy a dar clic derecho y le voy a dar un pegado especial para no estar subiendo, ¿no? Lo podemos poner así para hacerlo un poquito más ágil. Creo yo que así lo podemos hacer. Aquí está como imagen. Vamos a ver si nos sale peor. Vamos a bajarlo y sí, no se mira mucho, ¿no? Pero vamos a ver si lo podemos aquí medio ajustar, ¿no? Bueno, aquí mero. Bueno, lado izquierdo, ¿no? Que es el último. Recuerda, como es un componente principal,
bueno, es un subcomponente, va a ser las mismas liberaciones de órdenes que yo necesite acá, son los requerimientos brutos de este, ¿no? ¿Sí? Entonces, el requerimiento bruto de este, del lado izquierdo, es igual a la liberación de orden que yo tenga aquí, ¿no? De esa manera, yo solamente arrastro y ahí está. Y quedan pues los mismos datos, ¿no? Por estar en el mismo nivel, ¿no? Bueno, cupo 35 en la 8, pues me voy acá a inventario inicial, ¿cuánto tenía? Creo que no se mira muy bien, vamos a bajarlo un poco nada más aquí, lado izquierdo, aquí está, ¿no? Entonces, inventario inicial son 30, ¿no? Entonces aquí tenemos inventario inicial 30, liberación de orden, bueno, inventario final también 30, ¿no? Entonces, lo que haya aquí va a ser igual a lo que haya acá. Lo arrastramos y pues ahí nos da, ¿no? Recepciones programadas no tenemos. Y el inventario de seguridad nos dice que tampoco NA, ¿no? Que tampoco tenemos, ¿no? Lo arrastramos. 0. Y lo arrastramos. Creo que es todo lo que vamos a necesitar. Voy a eliminar, bueno, lo de los lotes van a ser de 120, ¿no? Para que no se nos olvide. Lo voy a eliminar para que no haya más información en la pantalla y no te puedas, pues ahí por ahí confundir, ¿no? Bueno, requerimientos netos. Requerimientos netos, aquí tenemos la fórmula. Nos dice que son requerimientos brutos que tengamos menos el inventario inicial más el inventario de seguridad, que es este que tenemos aquí, ¿no? Ahí está. Nos da 5. Es decir, voy a ocupar 5, ¿no? 5, pero pues vamos a checar aquí lo que es el inventario final, que básicamente pues no va a influir en mucho, pero lo hacemos de una vez, ¿no? Inventario final es el inventario inicial, que en este caso es este, más las recepciones programadas, que son 0, es decir, no tenemos, más las liberaciones de orden. Las liberaciones de orden, ya se me había olvidado cuánto era el tiempo de entrega, son 3 semanas, ¿no? Entonces esas 3 semanas, estamos en la 8, es 1, 2, 3 acá, ¿no? Liberación de órdenes en la semana 3. Y creo que me faltó menos, aquí está, menos el requerimiento bruto, ¿no? Entonces menos el requerimiento bruto, que es este. Y ahora sí le damos un enter y nos queda con menos 5, ¿sí? Es decir, 30, nos piden 35, pues son las 5 que ocupamos y tenemos menos 5 en el inventario final. Es decir, tenemos que pedir en la semana pues un lote. ¿De cuántos serán los lotes? De 120 piezas, ¿no? Entonces son 120 piezas que vamos a pedir. Está bastante elevado el lote. Y esto lo vamos a formular, ¿no? Vamos a recorrerlo. Recuerda, no hemos puesto el condicional, por eso nos salen negativos. Entonces podemos agarrar esto, lo copiamos, le ponemos si esto, vamos a ponerle el menor o igual acá, cambiándole, es menor o igual que 0, ponme 0, si no, ponme eso, ¿no? La diferencia, ahí está. Entonces ese menos 115 se va a eliminar, se pone 0, y pues ahí nos queda, ¿no? Lo que son los requerimientos. El inventario final también lo tenemos que arrastrar para ver cómo quedamos. Y pues así terminamos lo que son los requerimientos. Con solamente un pedido del componente lado izquierdo en la semana 5 por 120 piezas, vamos a cubrir todo lo que son nuestros requerimientos que vamos a tener, ¿no? ¿Sí? Entonces, como resumen y ya para terminar, vamos a cortar estos, los vamos a poner por acá. Bueno, los vamos a eliminar, ¿no? Para que no nos cause problemas. Aquí hay otras tablitas que es por si tienes más componentes, solamente vas agregando. Nos vamos a la tabla de resumen, que es esta, mira. Yo previamente ya la había llenado. Básicamente este es el resumen que nosotros vamos a tener para pues enfocarnos en lo que es nuestro ejercicio. Aquí le vamos a decir que cuáles son los requerimientos de la tijera, pues son las liberaciones de órdenes que nosotros tengamos, que son estas que está aquí, ¿no? Es decir, la liberación de orden de la semana 1
va a ser igual a esto, ¿no? Ya solamente arrastro la fórmula y son los mismos requerimientos que yo voy a tener. 35 en la semana 8, que son estos, ¿no? 35 en la semana 8, 20 en la 10 y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí hago exactamente lo mismo. El lado derecho, ¿cuál es sus liberaciones de órdenes? Que son estos. Arrastro. Ahí está. El lado izquierdo, si te fijas aquí, para que me ponga el título, pues solamente le digo que esta celda sea igual a lo que haya. Vamos a hacerlo aquí, a lo que haya en esta celda. Y las liberaciones de órdenes también, ¿no? Lo que haya en esa celda del tornillo va a ser igual a esto, ¿no? Que son esos 100, ¿no? Lo puedo poner en automático yo escrito, pero recuerda, si movemos algunos datos, se van a mover también los valores. Entonces yo te recomiendo que todo lo tengas formulados para que se actualice pues inmediatamente, ¿no? Entonces esto también, lado izquierdo, las liberaciones de las órdenes, lo vamos a tener aquí. Y solamente arrastro. Básicamente esto es lo que nos interesa, ¿no? ¿Cuánto y en qué semana tenemos que pues producir, ¿no? Esto es lo importante, ¿no? De la tijera, el componente principal, pues tengo que producir o ordenar o liberar órdenes de 35 piezas en la semana 8, 20 piezas en la semana 10, 10 piezas en la semana 12. Del componente del lado derecho 40 en la semana 6 y así nos vamos a ir, ¿no? Estos datos pues es lo que pues determinamos en función de todos estos cálculos, ¿no? Cuántas piezas tenemos que producir y pues en qué semana, si estamos trabajando en semanas, los tenemos que ordenar. Bueno, eso sería todo por parte de este video. Espero les haya quedado claro y si hay alguna duda pues pregunten por favor.